Porque el Manchester United ya jugó dos partidos de esta Premier League 2025-2026. El Manchester United perdió en su partido inaugural contra el Arsenal 1-0 en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, y porque en su segundo partido, que jugó de visitante contra Fulham, en Londres, pues Fulham es de Londres, empató 1-1. Lo estaba ganando 1-0 con un gol de Ioro, en realidad un gol en contra de Muniz, y se lo termina empatando el Fulham y termina empatando un partido que no debería haber empatado, que debería haber ganado, pero no importa. Este es un nuevo Manchester United. Recordemos que el Manchester United del año pasado terminó puesto 15 de la Premier League y llegó a la final de la Europa League, pero Rubén Amorim, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, decidió tirar a la basura todo lo que había hecho en esa Europa League. ¿Por qué? Porque básicamente decidió poner a Mason Mount, que no venía jugando bien partidos y que había jugado un partido bueno contra Athletic de Bilbao, después de que ya el Manchester estaba ganando bien, decidió ponerlo a Mason Mount y Mason Mount fue un desastre en la final. Yo considero que el planteo de Rubén Amorim fue lo que hizo que el Manchester United perdiera la final de la Europa League contra un Tottenham que era un desastre. Este año está mejor, pero el Tottenham del año pasado se arrastraba y Manchester le regaló la final, lamentablemente le regaló el título a Tottenham, desde mi humilde punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Venimos de una temporada, el Manchester United viene de una temporada extremadamente floja, extremadamente dura. Una temporada en la que perdió muchísimos partidos, empató muchísimos partidos, terminó puesto 15 de la Premier League, algo completamente impensable para un equipo como Manchester United, el equipo más grande de Inglaterra, sin duda alguna, y uno de los equipos más grandes del mundo. Y esta temporada había que empezar de cero. Esta temporada había que reconstruir. Bien que mal se reconstruyó, a pesar de que no se reconstruyó por completo. Yo creo que se debería haber reconstruido mucho más de lo que se reconstruyó. Creo que se debería haber traído mucho más jugadores de los que se trajo, pero se trajo una buena cantidad de jugadores y se trajo, creo que, calidad, a pesar de que algunos han demostrado y otros no tanto. Yo creo que el Manchester United hizo tres compras muy importantes. Lo compró a Mateus Cunha, lo compró a Mbeumo y lo compró a Sesco. Las tres compras para mí son muy buenas porque estamos hablando de un Mateus Cunha que la rompió en el Wolves la temporada pasada en la Premier League. Pues estamos hablando de un Mbeumo que la rompió en el Brentford la temporada pasada en la Premier League. Y porque hablamos de un Sesco que, si bien creo que le va a tomar tiempo adaptarse al Manchester y ya se ve que le falta todavía tiempo para adaptarse al Manchester, creo que tiene el potencial para ser un 9 estelar del Manchester, pero todavía le falta tiempo a Sesco. Entonces Sesco creo que es el que más le va a costar llegar a ese buen nivel que necesita el Manchester de un 9 como Sesco, como Sesco, como le dice la, eh, la gente. No sé cómo se le dice, no sé ni qué parte del mundo ese es Sesco. Pero bueno, cuestión. Creo que el Manchester se incorporó bien, hizo buenas compras. Al Manchester le faltaba un buen 9 porque Højlund había sido un desastre el año pasado. Al Manchester le faltaban dos delanteros importantes. Creo que las compras de Cunha y de Mbeumo son muy buenas. Son muy buenas. Sesco todavía no estuvo jugando bien. Para mí no entró bien contra el Arsenal y no entró bien contra el Fulham. La verdad que no entró bien todavía en ninguno de ambos partidos. Por eso no es titular todavía claramente. Se ve que Amorim no lo ve para ser titular. Yo creo que Mateus Cunha hasta ahora es el que mejor ha rendido de los jugadores que han llegado al Manchester United. A pesar de que no ha hecho goles todavía y no es que ha tenido
partidos galácticos o partidos impresionantes. Creo que ha jugado bien Cunha. Yo vi los dos partidos contra el Arsenal y contra el Fulham y me gustó lo que vi de Cunha. Me gustó lo que vi de Cunha. Y creo que en Mbeumo todavía no está en el nivel que estaba en Brentford. Creo que a Cunha todavía a Mbeumo le falta poder acostumbrarse al Manchester United. Cunha es el único que hasta ahora ha demostrado el nivel que tenía en Wolves, en el equipo anterior. Sesco todavía le cuesta y en Mbeumo siento que todavía le va a costar un poquito. Creo que de a poco va agarrando nivel, pero todavía lo veo un poquito flojo. Dicho eso, creo que el Manchester se quedó corto en sus compras. ¿Por qué? Porque Manchester United no tiene un arquero bueno. Para mí, ni Onana ni Bajindir son arqueros al nivel de lo que debería tener el Manchester United. El Manchester tuvo la oportunidad de firmar al Dibu Martínez y no lo hizo. Para mí es un error garrafal del Manchester que le va a pasar factura en toda la temporada. Creo que el Manchester está encarando esta temporada con una defensa que para mí es floja. Para mí, Shaw no puede ser tu defensor central. Para mí, De Ligt no puede ser tu defensor central. El único buen defensor que tiene hoy en día, o los únicos dos buenos defensores que tiene hoy en día el Manchester son Yoro y Maguire, que venía remontando y ahora está en el banco de suplentes. Nadie sabe por qué. Pues claramente Maguire es mucho más que Shaw. Un jugador que creo que salió del Manchester y que desde que juega en Manchester, que es la cara de la derrota en Manchester, un burro y un pecho frío, un inglés pecho frío. Y ni hablar de De Ligt, un holandés bastante pecho frío también, bastante pecho frío. Creo que en el mediocampo tiene ahora a Mateus Cunha y tiene ahora en Mbeumo, pero Amorim no le logra encontrar la vuelta todavía al mediocampo del Manchester. Lo pone a Mason Mount. Para mí, Mason Mount no hizo nada, no hizo nada para justificar ser el mediocampista ofensivo del Manchester. Si le soy completamente honesto, no hizo nada todavía Mason Mount para ser el mediocampista ofensivo del Manchester. Me sorprende que lo sea. Honestamente me sorprende que lo sea. Creo que Dorgu, porque recordemos que el Manchester United juega un 3 con 3 stoppers. 5-2-1. Perdón, 3-4-2-1, no 5, 3-4-2-1, ¿ok? Entonces juega con 3 mediocampistas, con 3 centrales. Después juega con 2 laterales más carrileros y 2 mediocampistas centrales, 2 números 10 y un 9. Claramente, a ver, ahora como juega el Manchester y como estuvo jugando los últimos 2 partidos, básicamente lo jugó de esta manera. Bajindir, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernández, Dorgu, Mbeumo, Mount y Cunha de número 9. Y contra el Arsenal había jugado, en vez de Diallo por derecha, jugó Dalot por ese lado. Después el resto fue el mismo equipo. ¿Qué pasa con ese equipo? De nuevo, para mí, Shaw y De Ligt no están al nivel del Manchester United. Bajindir no es un arquero de calidad para ser un arquero del Manchester. Creo que Amorim lo puso a Diallo de lateral. Diallo no es lateral. Para mí es un error garrafal de Amorim querer ponerlo a Diallo de lateral por derecha, porque el otro día contra Fulham no le dio ni nada ofensivamente ni nada defensivamente, porque a los jugadores les cuesta hacer todo. Un jugador o defiende o ataca. El jugador que hace todo generalmente es un jugador muy fenómeno. Y Diallo es muy bueno y es un fenómeno para mí en ataque, pero no sabe defender. Casemiro, Fernández, el par de mediocampistas centrales, para mí acá está correcto porque tenés un mediocampista un poquito más ofensivo y más de juego como lo es Bruno Fernández y un mediocampista más de corte como lo es Casemiro. Y Dorgu de lateral por izquierda. A mí me gusta mucho Dorgu. Después los dos números 10, los dos mediocampistas ofensivos son Mbeumo y Mount. Y el 9 es Cunha. ¿Por qué el 9 es Cunha?
porque Sesco todavía no agarró el ritmo que necesita para poder ser el 9 del Manchester United. Entonces juegan Mount y Mbeumo. Yo quiero creer que cuando Sesco esté en buen nivel, Cunha va a ser el número 9, perdón, el número 10 y Sesco va a pasar a ser el número 9. Entonces van a jugar atrás de Sesco Mbeumo y Mount, perdón, Mbeumo y Cunha y Sesco de número 9. Que eso va a pasar dentro de no tanto tiempo cuando Sesco agarre ritmo, ¿ok? Bueno, creo que el Manchester, a pesar de que a mí la formación que pone Amorim no me encanta y creo que se le debería ajustar bastantes cosas, la verdad que el Manchester jugó un buen partido contra el Arsenal. Recordemos que le roban al Manchester porque el gol del Arsenal es un robo escandaloso. Es un robo escandaloso. Es una falta contra Ballindir de, no sé si Bruno Magalhães o de... No, perdón, Bruno Magalhães no. ¿Cómo se llama? Gabriel Magalhães o de Saliba. Me parece que es de Gabriel Magalhães la falta. Es un robo escandaloso. Robo escandaloso. Y después contra Fulham jugó bien el Manchester. Lo que le pasa al Manchester es que no logra armar buen juego en el mediocampo. Le falta dominar más el mediocampo al Manchester. Siento que está flojo en ese sentido. No logra ser ese equipo dominador que tiene que ser. Pero lo veo mejor al Manchester, ¿eh? Lo veo mejor que el año pasado. Y siento que a pesar de que este Manchester está puesto 16 ahora, porque en 2 partidos perdió uno y empató otro, está bien, tampoco se puede criticar mucho en base a 2 partidos, a 2 fechas, es muy poco tiempo todavía, pero creo que el Manchester tiene lo que se necesita este año para por lo menos terminar mitad de tabla. Yo no sé si va a terminar en puestos de copa este año el Manchester, ¿eh? Yo tengo mis dudas, todavía tengo mis dudas, muchachos, ¿eh? Pero creo que tiene lo que se necesita para mejorar, para estar mejor que el año pasado. Y mientras vos puedas, año a año, ir mejorando, yo creo que sería pedirle demasiado a este Manchester y sería un milagro que este Manchester clasifique a copas europeas este año. Porque es cierto que el Manchester se reforzó bien en algunos puestos, pero le faltaron otros puestos. Es cierto que el Manchester trajo en Mbeumo, a Cunha y a Sesco, pero no trajo a ningún arquero. Los arqueros que tiene son dos arqueros muy malos. No tiene centrales que te den seguridad, salvo Ioro, el resto son un desastre todos. A mí no me termina de cerrar el mediocampo, siento que le falta algo. Y sí, después tiene 2 números 9 muy buenos y tiene un delantero que viene, que para mí va a tener un futuro interesante en Manchester. Pero es como que, la verdad que tampoco, y el número 9 llegó hace 2 semanas. Justo 4 días antes de que arranque la Premier League. Con lo cual, bueno, es un tema. La verdad que es un tema. La verdad que, o sea, no se le puede pedir milagros al Manchester United. Creo que hay que entender que este Manchester le va a costar y que no va a tener una temporada de ensueño esta temporada. Hay que entender que es un tema de ir para adelante, ir mejorando progresivamente y de tener paciencia. Lamentablemente hay que tener paciencia. En el fútbol hay que tener paciencia. Cuando no tenés la plata suficiente y cuando no tenés un equipo sólido, hay que tener paciencia. Porque hoy en día sabés que el Chelsea está mejor que vos, el Liverpool está mejor que vos, el Arsenal está mejor que vos, el Tottenham creo que está mejor que vos hoy en día. El Newcastle va a ser un equipo áspero. El Manchester City está mejor que vos. El Everton tiene con qué hablar. El Nottingham Forest tiene cosas interesantes. La verdad que va a ser una temporada difícil de Premier League para el Manchester United. ¿Va a ser mejor que la anterior? Sí, seguro. Pero va a seguir siendo una temporada difícil, muchachos. Eso ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta, ¿eh? El Manchester, para mí, arrancó bien la temporada. Sí, a pesar, es cierto que perdió la primera fecha y empató la segunda fecha. Pero si ustedes ven cómo está jugando el Manchester comparado a la temporada pasada, el Manchester está mejor. Está mejor, muchachos. Es simplemente un tema de paciencia. Pero el Manchester le va a ir mejor esta temporada. No vamos a ser el número 1, no vamos a ser campeones de la Premier League. Con suerte clasificaremos a la Conference League o a la Europa League como demasiado, pero creo que es un tema de paciencia. Creo que es un tema de tenerle paciencia al Manchester y entender que de a poco va a ir yendo a donde tiene que ir. Pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia.